a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Jorge Humberto Martínez Cortés. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jorge Humberto Martínez Cortés nació el 5 de enero de 1978 en Ciudad de México. La única información que se encontró de su familia fue dada por él mismo en algunas entrevistas, en las cuales aseguró que tuvo una adolescencia perturbada, con una madre a la que describía como castrante y un padre que dijo tenía una gran falta de carácter. Con relación a su formación, según algunas reseñas, llegó al tercer nivel de educación media superior. Quizás fue la mala relación que tuvo con sus padres lo que lo terminó convirtiendo en un joven que no expresaba sus sentimientos y que desarrolló una personalidad un tanto inestable y también violenta. Jorge era un trotamundos que iba en busca de oportunidades y tomaba ofrecimientos para empleos temporales que le permitían viajar a otros estados de la República Mexicana. Trabajaba como mesero en diferentes bares de la Ciudad de México, específicamente en la Zona Rosa y la Condesa, y vivía de las propinas de los turistas que frecuentaban ambas zonas de la alcaldía Cuauhtémoc, caracterizada por su gran afluencia de áreas comerciales y de esparcimiento, rodeada de hoteles, posadas, restaurantes y galerías. Fue cerca de estas zonas que comenzó su carrera delictiva. El primer ingreso a prisión de Jorge fue en 2010, acusado de robo calificado. Aunque fue sentenciado a 4 años de cárcel en el reclusorio Oriente por este delito, como no tenía antecedentes penales, un juez le otorgó la libertad bajo fianza, sin sospechar siquiera que estaba dejando en las calles a un asesino potencial, que años después se convirtió en uno de los hombres más buscados de México. Tras esta salida de prisión, Jorge inició una relación con una joven llamada Adriana Ramos, a quien enamoró con pequeños detalles. Aunque al comienzo se mostró cariñoso y atento con ella, cuando la relación se consolidó, se tornó violento. Durante meses, Adriana fue víctima constante de agresiones físicas por parte del sujeto, hasta que, cansada de sus maltratos, decidió terminar con esa relación. Sin embargo, Jorge no soportó el hecho de que ella no quisiera continuar con él, y una noche la arrastró por unas escaleras y comenzó a golpearla tan salvajemente que le fracturó la nariz de un cabezazo. No conforme con eso, el sujeto abrió las llaves de gas de la cocina y con un encendedor en la mano la amenazó, diciéndole que si no podían estar juntos, entonces él terminaría con sus vidas aquel día. A pesar de la advertencia, como ella siguió resistiéndose, la tomó por el cuello fuertemente e intentó sofocarla. Pero en un descuido, la joven logró zafarse y tomó un mazo que estaba cerca. Con este comenzó a golpear a Jorge con todas sus fuerzas. Así consiguió llevarlo hasta la puerta y sacarlo de su departamento, y además también de su vida para siempre. Aunque en ese momento no lo supo, gracias a su valentía, Adriana logró escapar de las garras de quien quizás ya era un asesino en potencia en ese momento. Tras el incidente, pese a que la chica lo denunció, al igual que con su acusación con robo, Jorge logró salir bien librado de eso. Era ya el año 2011 y el hombre continuaba con su vida. Al poco tiempo conoció a la que se convertiría en una de sus víctimas fatales. Se trataba de una joven de 18 años llamada Yang Kyung Maria Jung Borrego, de origen coreano. Ella vivía con sus padres y tenía una relación muy cercana con su madre, Mónica Borrego, y sus 2 hermanas, en especial con una de ellas llamada Ana. Era una chica inteligente y alegre, a la cual le gustaba practicar deportes, la buena comida y pasar tiempo con sus amigas. Estudiaba psicología y trabajaba en un restaurante de la colonia Roma, uno de los barrios más ricos y acomodados de la Ciudad de México. Fue precisamente en esa zona que Jorge y Yang se conocieron, en un bar donde el hombre trabajaba. Ella vio algo en él que le llamó la atención, y luego de varios encuentros comenzaron una relación amorosa que estuvo marcada por la violencia. Aunque se trataba de una relación mala con idas y venidas, cuando Yang cumplió 19 años decidió independizarse de sus padres e irse a vivir con Jorge a un departamento de la colonia Doctores. Con la mudanza los problemas entre la pareja se agudizaron,
pues Jorge comenzó a controlar todos los movimientos de su novia. La llamaba a todas horas a su trabajo, le prohibía salir con sus amigos e incluso escogía la ropa que ella debía usar. Cuando la joven protestaba, Jorge la agredía verbalmente y también físicamente. A pesar de eso, Yang intentó esconder la violencia que vivía. Se distanció de su familia para evitar que sus padres sufrieran el infierno que estaba viviendo, y solamente le contó a pocas personas su sufrimiento. Entre estas personas estaba su hermana Ana y algunos de sus amigos más cercanos. Pese a que todo el mundo le aconsejaba que dejara a Jorge y ella se alejó de él en varias ocasiones, al final terminaba volviendo con el sujeto. Durante los casi 3 años que duró la relación, Yang cambió completamente. Dejó de ser una chica alegre para convertirse en una joven sumisa y temerosa. Cambió su apariencia física, cortó su larga cabellera, a la cual adoraba, solamente para darle gusto a su pareja. Las peleas entre ellos se tornaban cada vez peor. Una vez, por regresar tarde, no la dejó entrar en casa. En otra ocasión, Jorge no le permitió salir. Le quemó su ropa y la correteó por todo el departamento. Las cosas llegaron a un punto máximo a finales de agosto de 2014. En esa oportunidad, luego de una fuerte pelea, Yang decidió regresar a casa de sus padres. A pesar de que una amiga la obligó a denunciar a Jorge y de que ella estaba decidida a dejarlo definitivamente, como en ocasiones anteriores, luego de un corto distanciamiento regresó a vivir con él, en el mismo departamento de la colonia Doctores, lugar donde 2 semanas después, la madrugada del 21 de septiembre, fue hallada sin vida. Fue el mismo Jorge quien supuestamente encontró el cuerpo, presuntamente colgado del techo con una bufanda alrededor del cuello y con múltiples golpes en las piernas. En su declaración ante la policía, el hombre afirmó que él se fue de casa al mediodía del 20 de septiembre y dejó a Yang dormida, pues ella estaba cansada luego de su jornada laboral en el bar donde trabajaba. Refirió que luego él regresó de su trabajo también en un bar en esa madrugada y la encontró colgada. Luego de esto llamó a las autoridades y a los familiares de la joven, quienes recibieron la triste noticia cuando regresaban de una cena. Inmediatamente llegaron al lugar Mónica, una de sus hermanas, y su hija Ana. Cuando llegaron a la casa de Yang, ya estaba ahí la policía, y también estaban los peritos haciendo el levantamiento del cuerpo, el cual estaba en un mueble, pues Jorge dijo que en su desesperación por tratar de ayudar a su pareja, él la descolgó del techo. Uno de los agentes le impidió el paso a la familia de la joven, advirtiendo que la escena estaba siendo procesada. Ellos solo pudieron ver cómo sacaban el cuerpo con una sábana encima, y también les dijeron que se había quitado la vida. Los peritos determinaron eso no solo porque las evidencias al parecer así lo sugerían, sino porque además tenían mucho en cuenta la declaración de Jorge. Al parecer no cabía la posibilidad de alguna duda, salvo para los padres de la joven, que más que devastados estaban asombrados, pues ellos jamás detectaron una actitud que indicara que su hija tuviese problemas, o que podría estar pensando en atentar contra su vida. Cuando llegaron a la delegación, el protocolo pericial estaba casi terminado. El acta de defunción indicaba como causa de la muerte asfixia por ahorcamiento. Sin embargo, al recibir el cuerpo, los allegados de la joven notaron moretones en sus piernas, lo cual les resultó extraño. Para justificar esto, Jorge señaló que cuando llegó a casa y la vio colgada, en medio de su desesperación cuando intentó bajarla, torpemente el cuerpo se resbaló y cayó al suelo. Mónica dudó de esto y no creyó en la versión de Jorge, y menos cuando escuchó los testimonios de los amigos de Yang, que hablaron de la conflictiva relación que tenía la pareja. Cuando los agentes entrevistaron a los amigos de la víctima, les preguntaron si alguna vez había ocurrido algo extraño o fuera de lo común entre ellos. Algunos de ellos respondieron que Jorge era un hombre sumamente celoso y violento. Contaron que el sujeto llamaba a la joven a todas horas a su trabajo para mantenerla controlada. Por su parte, la hermana de la chica dijo que en los meses previos a los hechos, la jovencita había cambiado radicalmente su comportamiento y parecía otra persona. Y también comentó que desde el inicio de su relación con Jorge, su hermana se había distanciado de la familia. A pesar de todo esto, las autoridades parecían no tener el más mínimo interés en llegar a la verdad, y decidieron cerrar el caso asumiendo que la joven de 21 años en verdad había decidido acabar con su vida. En la delegación de Cuauhtémoc le recomendaron a los familiares que cremaran el cuerpo. A pesar de que la madre de Yang no estaba convencida, decidieron optar por hacerlo, lo cual desechó cualquier posibilidad de realizar nuevos estudios forenses.
Jorge no asistió al funeral de su novia, a pesar de que decía amarla, y desde ese momento dejó de tener contacto con los familiares de la chica. Semanas después publicó en sus redes sociales una fotografía con un tatuaje de un corazón roto en su cuello. Supuestamente se lo hizo porque lamentaba la muerte de su pareja. Con la muerte de Yang, la vida de toda su familia, en especial de su madre, se fracturó. Mónica se volvió solitaria y para mitigar el dolor y la ausencia recurrió al alcohol y al tabaco. Se distanció de su esposo y la convivencia familiar se tornó muy difícil, al punto de que una de sus hijas se fue de casa porque no soportaba el dolor. Poco antes de la muerte de Yang, Mónica había terminado una carrera corta de gastronomía y tenía planes de poner un negocio propio, pero todo se truncó. Sin embargo, las dudas de la mujer fueron más fuertes que su dolor y no dejó de buscar respuestas para esclarecer la muerte de su hija. Había varias cosas que revoloteaban la mente de Mónica. La primera, que su hija amaba la vida, por lo tanto no creía que fuera capaz de atentar en contra de ella. La segunda eran los golpes que tenía en su cuerpo, que no parecían haber sido producto de una caída como había señalado Jorge. Y lo tercero, que pareció extraño y quizás un poco irrelevante, era que a Yang le faltaba un mechón de su cabello. Entonces la mujer comenzó una investigación por su cuenta. Solicitó las cámaras de seguridad del edificio donde vivía su hija, y así pudo descubrir que la última persona que había estado con la joven aquel día había sido Jorge. Contrató rápidamente a un abogado y pidió apoyo a un médico forense para llegar al fondo de todo. El análisis realizado por el médico privado sobre las causas de la muerte de la joven distaba mucho de lo que se pensó originalmente. El experto explicó que si Yang se hubiese quitado la vida, su cuerpo tenía que haber presentado ciertas características que no se encontraban en los reportes de la examinación post-mortem. Según el forense, las marcas en el cuello de la víctima denotaban que había sido sofocada manualmente y que luego la habían colgado del techo con la bufanda. Además, las uñas de la joven estaban moradas, lo que evidenciaba que había tratado de defenderse. El patólogo advirtió que cualquier análisis forense habría llegado a la misma conclusión. Entonces la madre de Yang se preguntaba por qué la policía había descartado todas estas pruebas y habían asegurado que la joven se había quitado la vida. Tras 7 meses de investigación buscando llegar a la verdad, Mónica encontró muchas irregularidades en las investigaciones realizadas en torno al caso de su hija. Entre los detalles que descubrió estaban que Yang había presentado ante las autoridades una denuncia por violencia por parte de Jorge, pero jamás había recibido ayuda. Según algunas reseñas, Mónica también halló pruebas de una triangulación de llamadas entre Jorge, su padre y los organismos a cargo del caso. Y por si fuera poco, se había perdido la única prueba que había, la bufanda que la joven tenía alrededor del cuello, con la cual supuestamente ella misma se había quitado la vida. Con todas estas pruebas en sus manos, Mónica se presentó en el Ministerio Público, esto para solicitar que la muerte de su hija fuera reclasificada y que Jorge fuera investigado como el presunto responsable. Sin embargo, la jefa a cargo le dijo que ella solo era una ama de casa, no una detective, y que lo mejor era que recibiera ayuda psicológica para superar su duelo. Lo cierto es que a Mónica nadie la escuchó, hasta que Jorge volvió a quitarle la vida a otra joven en 2016, a la que fue su última pareja, Campira Camorlinga Alanís. La mujer, nacida el 10 de diciembre de 1985, era amante de los animales, particularmente de los gatos, y por eso había decidido estudiar veterinaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, no terminó su carrera, porque sufría mucho con las prácticas y entonces decidió estudiar idiomas. Aunque no terminó sus estudios, dentro de su proyecto de vida contempló la posibilidad de continuar con su formación académica y desarrollarse en el ámbito profesional y laboral. Cuando conoció a Jorge, ella tenía 31 años y vivía en un barrio de clase media en la colonia de Santo Domingo en Coyoacán, con sus 2 hijos de 12 y 3 años, y además uno de sus hermanos llamado Gabriel. Su primer hijo lo procreó con un hombre llamado Juan Carlos, pero enviudó en 2012, luego de que éste falleciera víctima de un cáncer. Cuando su esposo falleció, ella estaba embarazada de una niña que nació meses después. Tras la llegada de su bebé, la mujer dejó de trabajar, esto para dedicarse por completo al cuidado de sus 2 hijos, y se mantenía con un par de pensiones y la renta de algunos departamentos. Aunque la relación con su madre Margarita era excelente,
Campira tenía un vínculo más cercano con su tía materna, Sandra, quien era su amiga y confidente. Campira dedicaba su vida y su tiempo a sus 2 hijos, pero en el fondo soñaba con volver a tener una relación sentimental, con un hombre que fuese bueno y los quisiera a los 3. Como solía ocurrir muchas veces en esos tiempos, ese amor llegó a través de las redes sociales. En ese mundo conoció a Jorge, que tenía 38 años, y se hacía llamar Joy Drago. Decía que era viudo y que vivía en la Ciudad de México. En la biografía de sus redes sociales compartía distintas imágenes, e incluso mostraba una ofrenda en honor a Yang, con una foto de ella acompañada de un mensaje que decía «Descansa en paz, amor». En el ciberespacio, Jorge se mostraba simpático, extrovertido y conversador, pero detrás de esa imagen de un apuesto aventurero, amante de los tatuajes y una persona supuestamente buena, se escondía un gran criminal. Pero eso Campira no lo sabía, y desde la primera conversación sintió una fuerte empatía con él. Rápidamente, esa amistad que surgió de manera virtual comenzó a ser un romance en la vida real. Todos los allegados de la joven se enteraron de su relación cuando ella publicó en el muro de una red social una fotografía con él, en la cual ambos lucían radiantes y felices. Pasaron los días y las semanas y así terminaba el año 2016. El 28 de diciembre fue cuando Margarita conoció al novio de su hija. Ese día Campira y Jorge viajaron con los niños de ella hasta la casa de la madre de la chica en Acapulco para pasar las festividades de Año Nuevo. Sin embargo, por insistencia del sujeto, la pareja adelantó su regreso a Coyoacán. Campira le pidió a su madre que se quedara unos días más con los niños, para que ellos pudieran disfrutar de unas vacaciones hasta el 5 de enero. La mujer aceptó. No había nada en ese momento que le hiciera sospechar que 3 días después su hija sería hallada sin vida. El 30 de diciembre fue la última conversación que tuvieron ambas. Al día siguiente, en la víspera de Año Nuevo, Margarita llamó a su hija varias veces, pero ella no le respondió. En ese momento, su intuición de madre comenzó a decirle que algo malo pasaba, pues no era normal que Campira no le contestara, y más en una fecha tan especial. Además, tenía varias horas de no haberse conectado en las redes sociales. Entonces la mujer llamó a su yerno para preguntarle por su hija. Este le dijo que habían tenido una pelea, y que ella se había ido con unos amigos para celebrar el Año Nuevo. Preocupada, se comunicó con un amigo de la familia y le pidió que fuera hasta su casa para ver si podía averiguar algo, pero al llegar este fue recibido por Jorge, quien le dijo que Campira estaba dormida y no lo podía atender. Cuando el amigo de la chica le comunicó esto a Margarita, de inmediato ella supo que algo andaba mal. Entre las 5 de la tarde y las 8:30 de la noche de ese 31 de diciembre, Jorge le quitó la vida a Campira, sujetándola fuertemente por el cuello. Además, le infirió múltiples lesiones en su cuerpo, muchas de ellas realizadas con un objeto desconocido, y le cortó un mechón de su larga cabellera. Luego colocó su cuerpo en un sofá-cama y la cubrió con una cobija, dejando solo su cabeza descubierta. Para desviar las sospechas, el sujeto abrió la llave de la estufa, con el fin de que saliera gas, y así simular que ella se había quitado la vida. Incluso colocó en la mano de Campira un retrato de su ex esposo fallecido, de tal forma que pareciera que su muerte había sido por este motivo. Aproximadamente a las 8:30 de la noche, el hombre tomó sus pertenencias y abandonó la casa de manera definitiva. Durante la madrugada del 1 de enero de 2017, la madre de Campira la llamó con la intención de desearle feliz año, pero esta vez su celular ya estaba apagado. Entonces llamó a otro de sus hijos, Gabriel, quien se encontraba fuera de la ciudad festejando el fin de año, para pedirle que fuera a la casa de su hermana a ver qué ocurría. Apenas entró al domicilio, percibió un fuerte olor a gas, por lo que de inmediato corrió hasta la cocina. Allí se percató que las llaves de la estufa estaban abiertas. Luego de cerrarlas, se dispuso a buscar a Campira. Fue entonces cuando la vio acostada en el sofá, cubierta con una manta. Cuando se acercó, el joven confirmó que su hermana estaba sin signos vitales y tenía algunos golpes en la cara cerca de la barbilla. Al destaparla, se dio cuenta que solo vestía su ropa interior y presentaba moretones tanto en los brazos como en las piernas. Pero extrañamente, aunque alrededor de ella había manchas de sangre, Campira estaba limpia, como si hubiera tomado un baño. Otro detalle que notó el chico era que le faltaba un gran mechón de cabello. Esto le pareció sumamente extraño, pues ella cuidaba mucho de su larga cabellera y jamás hubiese sido capaz de cortársela de ese modo. En medio del dolor por el hallazgo, el joven llamó a las autoridades para reportar el hecho
y también llamó a su madre, quien al recibir la noticia sintió como si le hubieran clavado una puñalada en el corazón. Ese día una parte de su mundo se terminó, no solamente para ella, también para los hijos de Campira y el resto de su familia. Un grupo de paramédicos acompañados de varios policías llegaron a la residencia pocos minutos después de haber recibido la llamada de Gabriel y confirmaron el deceso de Campira. Inmediatamente acordonaron el área e impidieron el acceso de los familiares de Campira. Al comienzo, con los primeros hallazgos periciales, la policía manejó la hipótesis de que la mujer había querido acabar con su vida y por eso se había expuesto a la inhalación del gas. Pero su familia se negó a asumir esta conclusión. Ella era joven y alegre, amaba a sus hijos y quería vivir. Además, la falta del mechón de cabello, que no pudo encontrarse por ninguna parte, fue algo que los dejó inquietos. Ante las sospechas de que Campira no había provocado su muerte, la familia solicitó que se hiciera un peritaje más riguroso. Los análisis forenses practicados al cuerpo de la joven revelaron que en efecto se trataba de una escena montada, pues se descubrió que la causa de la muerte había sido asfixia por estrangulamiento, y no una pérdida de vida voluntaria como se había querido creer. Los análisis forenses eran claros. Las marcas en el cuello y el estado interno de la tráquea indicaban que alguien la había sujetado con tanta fuerza que no había podido seguir respirando. Además, se sumó al expediente la falta del mechón de cabello y los moretones que estaban en todo su cuerpo, los cuales definitivamente no habían sido provocados por la víctima. Al confirmarse que se trataba de un crimen, la Fiscalía de Coyoacán tomó el caso. La tía de Campira, Sandra, consiguió una cita con un subprocurador, y la carpeta de investigación pasó a la Fiscalía de Homicidios, pero nadie fue llamado a testificar en un largo tiempo. Posteriormente, la tía de Campira fue convocada por el Ministerio Público, quienes le notificaron que la nombrarían como demandante. De los otros familiares, solo el hermano de Campira, Gabriel, se mantenía pendiente. Ninguna autoridad había tomado pruebas en la escena del crimen, y los hijos de Campira habían quedado al cuidado de su abuela materna. Estos cambiaron de escuela. El tiempo fue pasando y nada ocurría. No fue sino hasta 2 meses y medio después que la familia de Campira logró entrar al apartamento donde habían ocurrido los hechos. Esto para tener acceso a las pertenencias de la joven, recuperarlas y también tratar de obtener más información. En la escena encontraron la computadora portátil de la mujer, pero se dieron cuenta que había sido formateada recientemente, lo que les impidió obtener datos relevantes. También encontraron el iPad de Campira, y cuando lograron ingresar su contraseña, descubrieron que las últimas fotos que la joven tomó habían sido antes de su deceso. En una de ellas aparecía con Jorge, acostados en el mismo sofá donde la habían encontrado sin vida. En otra se veía al hombre sosteniendo un recipiente con forma de cráneo, el cual fue hallado por los peritos dentro del congelador. En otra se veía al hombre sujetando el cuello de Campira. También había fotografías de los últimos tatuajes del sujeto y unos dibujos hallados en la mesa del departamento. Con toda esa información, la tía de Campira tomó la decisión de crear una página en las redes sociales llamada Justicia para Todas, en la cual difundió fotos de Jorge y pidió la colaboración de cualquier persona que pudiera dar información que condujera a su paradero. Mónica, la madre de Yang, aquella joven coreano-mexicana que había sido encontrada sin vida en 2014, identificó a Jorge e inmediatamente se comunicó con la familia de Campira. A ambas madres las unía una coincidencia fatal. Sus hijas habían perdido la vida, con 2 años de diferencia, presuntamente a manos del mismo hombre, aunque el caso de Yang, como ya sabemos, la policía no lo había manejado de esa manera. Tras emprender sus propias investigaciones, las madres descubrieron que el hombre había actuado de forma idéntica en ambos casos. Las había enamorado, las había alejado de sus amigos y familiares, y finalmente había acabado con sus vidas intentando aparentar que habían sido ellas las que se la habían quitado. Otro indicio fundamental que coincidía en ambos casos era el mechón de cabello que faltaba en cada una de las chicas. Esto fue muy importante, porque en los archivos policíacos donde había casos que envejecían sin encontrar solución ni justicia estaba esa coincidencia. Asimismo, los allegados de Campira lograron obtener los videos de las cámaras de seguridad de un vecino cercano, las cuales fueron entregadas por los familiares a la policía. Tras analizar las cintas, se veía a Jorge ingresar en la casa de la mujer y luego 6 horas más tarde salir con una mochila. Las horas en las que Jorge había permanecido dentro de la vivienda eran entre las 5 de la tarde y las 8:30 de la noche del 31 de diciembre.
y coincidían con el lapso en el cual, según los forenses, se había producido la muerte de la joven. Esto hizo que el caso diera un giro y que Jorge fuera señalado como el principal sospechoso. A partir de ese momento, los cuerpos policiales iniciaron su búsqueda, pero él ya había desaparecido. No andaba por sus habituales sitios de trabajo, dejó de postear en las redes sociales y ya no se comunicaba con nadie. Era evidente que había escapado. De ese modo, también se delató a sí mismo. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, identificada con las siglas PGJ, trató de seguirle los pasos, porque había más capítulos en aquella historia de amores que terminaban en tragedia. Sin embargo, aunque no tan pronto como se hubiera querido, un par de meses después de avanzar en las investigaciones y de buscarlo sin resultado, fue que la justicia mexicana buscó el apoyo de la Interpol, organismo que emitió una ficha roja, y el sujeto comenzó a ser buscado en 192 países. Gracias al esfuerzo de las madres de Campira y Yang, el caso empezó a difundirse a través de los diferentes medios de comunicación, los cuales bautizaron a Jorge como el matanovias, un asesino que atacaba a mujeres jóvenes, las cortejaba y con las que entablaba relaciones sentimentales. Tan pronto como se difundió el caso, otras mujeres, víctimas del mismo sujeto, pero que habían logrado sobrevivir, aportaron datos relevantes para hacer un perfil de su conducta. Así surgieron otras voces femeninas que exigían justicia. Se trataba de jóvenes que habían tenido el infortunio de cruzarse en la vida de Jorge y que contaban lo que sabían. Las enamoraba, las cuidaba y las llenaba de detalles, y cuando la relación empezaba a afianzarse, el sujeto se volvía violento. Una de sus primeras exnovias, Adriana, de quien ya hablamos en el video, se presentó a declarar y dio detalles de la violenta relación que tenía con el hombre. A la luz de la muerte de Campira, los indicios fueron reinterpretados y las autoridades encontraron un patrón. A ambas víctimas les faltaba un mechón de cabello. Ambas se habían bañado antes de supuestamente quitarse la vida, y ambas habían sido parejas de Jorge. Pero siempre que se cree que se ha escarbado lo suficiente, resulta que el fondo aún está muy lejano. Esto fue lo que pasó en este caso. Y mientras pasaban los días, la fuga de Jorge era el fuego que avivaba la leña de la justicia para los familiares y todas las personas que clamaban justicia. Comenzaron a salir a la luz distintos detalles. Por ejemplo, una denuncia remota del año 2009, de la cual, aunque no trascendieron todos los detalles, se pudo saber que esta había sido el inicio de quien ya era un presunto asesino en potencia. Por su parte, los familiares de Campira y Yang continuaron con su campaña en las redes sociales. La página llegó a tener más de 13,000 seguidores y todos estaban buscando justicia para las jóvenes. Finalmente, 10 meses después de su fuga, el hombre fue detenido el 24 de octubre de 2017 en Guatemala, casi por casualidad en un operativo de la Policía Nacional Civil en Livingston y Zaval. Al hacer un patrullaje, las autoridades se acercaron al hombre que parecía un indigente y tras solicitarle que se identificara, se dieron cuenta que mostró una actitud sospechosa. Al hacer un rastreo de sus huellas digitales, el sistema arrojó que el sujeto tenía una ficha roja emitida por la Interpol, por lo que fue llevado a un albergue migratorio en la capital guatemalteca y puesto bajo custodia judicial. Inmediatamente, las autoridades del país centroamericano se comunicaron con sus homólogos mexicanos para gestionar la extradición. El director de dicho cuerpo policial, Pablo Castillo, informó que Jorge vivía en Guatemala debajo de un puente en la zona occidental y sobrevivía de las limosnas que le daban los turistas. El 25 de octubre de ese año fue trasladado vía terrestre hasta la frontera con Chiapas en México, donde fue recibido por la Agencia de Investigación Criminal, identificada con las siglas AFI. Esto en el paso limítrofe bilateral de la frontera del Carmen y Talismán, y posteriormente fue llevado a la Ciudad de México. Durante su traslado, una reportera logró hacerle un par de preguntas, las cuales evadió, al afirmar rotundamente que no sabía de qué lo acusaban. Lo acusan de haber matado a varias novias en territorio mexicano, ¿es cierto? Mentira. El jueves 26 de octubre, Jorge fue puesto a disposición de un juez de control en cumplimiento de la orden de aprehensión por su presunta participación en la muerte de Campira. Durante la audiencia de vinculación, la acusación presentó todas las pruebas, advirtiendo que el día de los hechos Jorge, además de sofocar a la víctima,
y hacer parecer que ella había muerto por inhalación de gas al abrir las llaves de la estufa, también la agredió a golpes y la hirió con un arma filosa en el brazo izquierdo. El fiscal dijo que estaban ante la presencia de un feminicidio agravado, ya que entre la víctima y el procesado había una relación sentimental. Destacó que el hombre de 39 años en ese momento tenía registro de ingreso a un penal por robo, y que familiares y conocidos de la víctima referían que estaba relacionado con la muerte de otra pareja, Yang. Sin embargo, pese a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, en su mayoría testimonios de familiares, conocidos y policías, el defensor de Jorge argumentó que no había testigos de la conducta imputada y por ende solicitó que no lo vincularan a proceso. Tras los alegatos, el juez consultó al imputado sobre el término constitucional en que quería que se definiera su situación jurídica y, asesorado por su abogado, solicitó que fuera en la misma audiencia. Entonces el magistrado valoró los argumentos tomando en cuenta todos los aspectos y consideró que el Ministerio Público había ofrecido datos suficientes para que Jorge fuera vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Además de eso, dio un plazo de 4 meses para la investigación complementaria y ordenó que el hombre fuera a prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. A pesar de que el sujeto ya estaba tras las rejas y la primera batalla estaba casi ganada, la lucha por obtener justicia, tanto para los familiares de Campira como para los de Yang, no fue fácil. Pues a base de amparos, los representantes legales de Jorge lograron retrasar durante años el proceso. Entre los argumentos legales de los defensores estaba que al hombre se le habían vulnerado sus derechos y pedían que fuera puesto en libertad. En el caso de Campira, la fiscalía tuvo que batallar contra los abogados de Jorge, quienes se valieron de cuanto artilugio legal existía para evitar que fuera llevado al banquillo de los acusados. Para agosto de 2019 se llevó a cabo una audiencia intermedia al juicio oral, en la cual los defensores del hombre pidieron que se desecharan las videograbaciones presentadas como pruebas por el Ministerio Público, estas de las cámaras de seguridad cercanas a la residencia de Campira, en las cuales se evidenciaba que Jorge había sido la última persona que había salido del departamento de la joven el día de los hechos. Según lo argumentado por la defensa, esas imágenes eran solo fragmentos de pocos minutos de un video de 30 horas de duración, las cuales presuntamente habían sido entregadas en una memoria USB por los vecinos de la casa donde vivía Campira. Se los habían dado a un policía de investigación, quien al final solo había entregado los fragmentos del video original al Ministerio Público en un par de CDs, perdiendo la grabación original. El abogado del imputado aseguró que la entonces Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México había ocultado la prueba, y que de la cual solo habían tenido conocimiento el día de la audiencia, además de que esta había sido la base para que se librara la orden de captura. Además, el letrado aseguró, entre otras cosas, que las imágenes habían sido obtenidas por la familia de la víctima y no por una autoridad judicial, por lo que decía que se debían desechar como pruebas. Sin embargo, luego de la exposición del Ministerio Público y de escuchar los testimonios de amigos y vecinos de Campira, el juez de control rechazó esto. También se querían rechazar 2 testimoniales como material probatorio, pero él los aceptó y la causa fue elevada a juicio. El colegiado advirtió que en caso de que se le dictara sentencia condenatoria, Jorge tendría la posibilidad de acudir a un recurso de apelación y ahí podrían dar estos mismos argumentos. Por su parte, la familia de Yang también tuvo su propia lucha. Gracias a las gestiones y las protestas realizadas por activistas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de la organización Justicia Pro Persona, se logró que en la Ciudad de México se decretara una alerta de violencia de género. Siendo el caso de Yang uno de los que inspiró esta medida, su expediente se remitió a la Fiscalía de Feminicidios de dicha ciudad, en la cual se decidió reclasificar la muerte de la joven como feminicidio. Y finalmente, en mayo de 2021, luego de 7 años, se propuso el ejercicio de la acción penal en contra de Jorge. Para junio de ese mismo año, el juez penal del Tribunal Superior de la Ciudad de México le dictó auto de formal prisión por el proceso penal de Yang. Sin embargo, de nuevo, los amparos interpuestos por sus abogados llevaron a la suspensión o alargamiento de los plazos. Además, también se sumó a esto la emergencia sanitaria mundial, por lo cual las cosas fueron todavía más demoradas. Después de 9 años de lucha, para la familia de Yang llegó la sentencia. En noviembre de 2023, Jorge Humberto Martínez Cortés,
de 45 años, alias el Matanovias, fue sentenciado a 52 años y 6 meses de prisión por la muerte de Yang. A pesar de la larga espera, finalmente los familiares de Yang pudieron obtener justicia, pero para los familiares de Campira aún quedaba un largo camino. El juicio por esta causa tenía que empezar en abril de 2022 en el reclusorio norte. Ellos fueron en esta fecha acompañados por varios activistas. Sin embargo, nuevamente la astucia de los abogados de Jorge hizo que retrasara todo, y fue reprogramado para comenzar el 29 de enero de 2024. En este estaba previsto que se presentaran más de 50 testigos. Pero hasta marzo de 2024, que fue cuando realizamos esta investigación, no se encontró información sobre dicho proceso judicial. Los familiares de Campira, en especial su tía Sandra, continúan su lucha para que este delincuente pague por lo que le hizo a la joven. Para Margarita, la muerte de su hija fue un duro golpe. No solamente tuvo que lidiar con la pérdida y con la falta de justicia, sino que además tuvo que hacerse cargo de sus 2 nietos. La familia aún no pierde la esperanza de que llegue el día en el que su dolor culminará con la sentencia de Jorge. Saben que nada les devolverá a Campira, pero quieren que exista justicia para ella. Definitivamente un caso impactante el de Jorge Martínez, a quien, como ya sabemos, la prensa capitalina de México lo llamó el Matanovias, y este nombre decía todo. Un hombre que se convirtió en una figura muy popular y que hoy en día permanece en la cárcel, aguardando ser juzgado por su segundo asesinato, donde, como dice uno de sus tatuajes, es dueño de su propio infierno. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste que está resuelto, aún no está cerrado del todo, pero ya hay una condena. Así que esperamos que este año se dé la segunda condena y ya se pueda cerrar este ciclo para las familias. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.